Dios les bendiga, mis amados y amadas. Qué hermoso privilegio es para mí el poder nuevamente compartir con usted a través de este medio. En esta ocasión estaremos haciendo un pequeño estudio del libro de Génesis, el cual es el primero en nuestras Biblias, como usted lo sabe, y también es uno de los 5 libros que componen lo que llamamos o conocemos como el Pentateuco. Esta palabra griega es designada para los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, es decir, Génesis, el principio o comienzo de todas las cosas; Éxodo, la salida de los israelitas de la nación de Egipto en donde eran esclavos y estaban siendo oprimidos; Levítico, el libro de las leyes; Números, nombre que se le designó debido a los 2 censos que encontramos en el mismo; y Deuteronomio, el libro de la segunda ley. En este último encontramos un repaso y extensión de las leyes ya dadas en Levítico. Con la ayuda de Dios, más adelante en otro estudio explicaremos por qué esto fue necesario. Bueno, así estos 5 libros componen el Pentateuco, palabra griega que deriva de penta, que quiere decir 5, y teucos, estuches o rollos. Esto haciendo referencia a la forma en que se guardaban estos 5 libros, conocidos también por los judíos como la Torá o la ley. La tradición, mis amados, atribuye como autor del Pentateuco a Moisés, con la excepción del capítulo 34 de Deuteronomio, donde se relata la muerte de este gran líder. Es importante aclarar que el libro de Génesis, aunque se le atribuye a Moisés, el autor y fuente de toda esta verdad registrada es Dios mismo. Al leer estos libros, en varias ocasiones leemos que Dios le ordena a Moisés y le dice: escribe esto en un libro para memoria. Así que de esta manera Génesis tiene una doble paternidad. Si usted conoce el texto de 2 Timoteo capítulo 3 verso 16, esto le será muy fácil de entender, ya que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 20 también nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que acerca de la paternidad de Génesis concluimos diciendo que es doble. Moisés lo escribió y Dios fue quien dio la revelación e inspiración para hacerlo. Muy probablemente este fue escrito después del Éxodo y antes de que Israel entrara en la tierra de Canaán o la tierra prometida, como usted lo conozca. Muy probablemente durante los 40 años de la peregrinación del pueblo en el desierto. Más adelante estaremos viendo del por qué. Amados, para Dios no hay nada imposible. Y así como vemos que a el apóstol Juan, el Todopoderoso, le muestra el futuro y el final de todas las cosas para que lo escriba en el libro que conocemos como Revelaciones o Apocalipsis, para Dios no es cosa difícil haberle mostrado a Moisés el pasado y principio de todas las cosas para que él de igual manera pudiera escribirlas y así tengamos el registro de el libro de los comienzos. Mis estimados oyentes, es maravilloso ver cómo el libro de Génesis empieza justamente con la respuesta a la pregunta que muchas personas, por no decir casi todas, se hacen en algún punto de sus vidas. ¿De dónde salió todo? ¿Cómo es que todo comenzó? Es justo allí en donde entra Génesis capítulo 1, verso 1, dando el inicio a la respuesta cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mis hermanos y hermanas, Génesis es el libro de los comienzos de todas las cosas. Fue escrito primeramente para decirnos de una manera clara y definida que Dios creó todas las cosas de manera directa. No le pidió favores a nadie más. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Él dijo: sepárense las aguas y dejen al descubierto la tierra, y así fue. Él dijo que de la tierra broten plantas, árboles, que den frutos según su género y según su especie, y así fue. Es Él quien lo creó todo. Por eso Él es Dios, amados. Él es el principio y creador de todas las cosas. No cabe la pregunta que algunos hacen de ¿quién creó a Dios? Pues antes de Él no había nadie. Él mismo nos lo dice con autoridad cuando dice: yo soy el alfa y la omega. Amados, Él es el principio e inicio de todo. Por eso Él es el todopoderoso Dios creador. No existe nadie que fuese antes que Él. Así que Génesis nos muestra que Dios creó
todo de manera directa. Él es el inicio de todas las cosas porque Él las creó. Otro de los propósitos de Génesis es registrar el comienzo de muchas otras cosas que existen incluso hasta el día de hoy y que nosotros pues conocemos. Como por ejemplo Génesis nos narra el comienzo de asuntos tan importantes como lo es el matrimonio. También los diferentes lenguajes. A veces ¿no? nos preguntamos cuando niños o nuestros hijos nos preguntan que de dónde salieron tantos lenguajes. Bueno, Génesis nos muestra la respuesta a esa pregunta, ¿no? Allá en la Torre de Babel, en la Torre de la confusión de las lenguas. También nos habla acerca de cómo el pecado se introdujo en la humanidad. Y nos narra también de cómo inició todo el culto, la adoración. Amados, un tercer propósito del libro de Génesis es también contarnos cómo Israel fue elegido a través de Abraham de entre todas las naciones del mundo para llegar a ser la nación o el pueblo escogido por Dios. Ahora, ojo, pues a algunos esto como que no les sienta bien o no lo entienden y se preguntan, ¿pero por qué Israel? ¿Por qué no otra nación? Bueno, miremos qué dice Dios en Deuteronomio capítulo 7, verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, mis amados, no había una razón especial en el pueblo en sí, porque, o sea, no los escogió por fuertes o porque fuera una nación donde había oro. Es más, todavía no tenían ni siquiera un territorio geográfico. Así que no los escogió porque fueran sabios y todas esas cosas, sino muy por lo contrario, sino que eran los que agachaban la cabeza, eran los que estaban siendo oprimidos como esclavos. Y bueno, también leemos en la Biblia cuando nos dice que de lo más vil y menospreciado ha escogido Dios. Además de esto, mis amados y amadas, Dios tenía un plan de salvación para redimir a la humanidad tras la caída del hombre en el huerto del Edén. Es de lo que Dios habla, ¿no? En Génesis capítulo 3, verso 15, acerca de la simiente de la mujer que herirá en la cabeza a la serpiente. Es decir, que por medio de una mujer nacería el Salvador de la humanidad. Pero para esto era necesario que Dios escogiera un linaje de entre todas las naciones que le conociera a Él, su palabra, sus promesas y planes, a fin de que fuera una nación diferente, o sea, una nación santa. Eso es lo que quiere decir santo, diferente, apartado de los demás. Así esta nación santa, mis amados, o esta nación diferente, lo conocería Él y sería consagrada para Él, y de ella nacería el Mesías Salvador. El número total de los años cubiertos por Génesis en sí es incierto, ya que no se conoce con perfección la fecha exacta de la creación. A partir del llamamiento de Abraham en el capítulo 12 hasta la muerte de José, notamos el transcurso de 300 años, y en algunos estudios se determinan 2000 años entre Génesis capítulo 1 y capítulo 11, así que algunos estudios nos hablan de 2300 años cubiertos por este primer libro de la Biblia. El libro de Génesis registra una verdadera historia humana, nombrando personas reales y detalles de sus vidas muy precisos. La humanidad tuvo que empezar con alguien, y en este libro se nos habla de los primeros seres, Adán y Eva. Nos habla de un diluvio y cómo Noé se salvó con su familia. Nos habla de este hecho del cual literalmente se encuentran evidencias en el planeta de que la tierra sí estuvo totalmente cubierta por agua. Leemos también sobre la vida de Abraham. Génesis nos da detalles precisos de su vida y quiénes fueron sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y bueno, toda su descendencia y cómo vivieron estos en su época. Además, grandes hombres de Dios, incluso nuestro Señor Jesucristo, creyeron en la veracidad de la historia del libro de
el Génesis, el comienzo. Y en el Nuevo Testamento también nosotros podemos encontrar en muchas ocasiones cómo los hombres de Dios citan el libro de Génesis. Amados y amadas, el libro de los comienzos, si lo vemos muy bien y detalladamente, es incluso científicamente preciso. No usa un lenguaje como el que utiliza la ciencia moderna hoy en día, por supuesto, pero podemos notar que habla de manera muy correcta. Permítame a este punto mencionar algo. Génesis nos dice que Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, ¿cierto? Bien, científicamente, si esto fuera así, que lo es en verdad, el cuerpo humano debería tener componentes que encontramos en la tierra, ¿cierto? Déjeme preguntarle, ¿ha visto usted lo que contiene un frasco de multivitaminas? Si usted ve la etiqueta, ¿no?, de lo que contiene, hierro, magnesio, calcio, zinc, etc. Ahora, ¿podría usted decirme de dónde se obtienen estos elementos? Ya sea que ingiramos estos por medio de suplementos, ¿no?, y estas vitaminas las obtengamos por medio de las frutas, verduras, plantas, estas obtienen sus nutrientes de la misma tierra y luego nosotros la adquirimos al comerlas por medio de ellas, por supuesto. Los animales de igual manera. Déjeme decirle que yo he conocido personas que por la falta de calcio, o sea, personas ya de edad, que por la falta de calcio, de esos suplementos en su cuerpo, han sufrido la caída incluso de sus dientes, así sin tener caries ni nada de eso, sino, o sea, se vuelven débiles. O he conocido de personas que sufren de fracturas en sus huesos de manera muy fácil. Y bueno, hay otras enfermedades que pueden derivarse de la falta de algo que nuestro cuerpo carece. Se da cuenta de que si analizamos detenidamente los relatos del libro de Génesis, empieza a cobrar un sentido muy notable. Bueno, entonces aceptemos que Dios es la fuente de toda verdad, ya sea si toca temas de la ley espiritual o de igual manera de la ley natural. Amados, al leer el libro de los comienzos, de entrada nos encontramos con el sobrenaturalismo y luego vemos también en él hechos en donde Dios interviene de manera directa sobre las leyes naturales. Pero bueno, esto no es un problema para el verdadero creyente que sabe que Dios es todopoderoso. Para él no hay nada imposible. Y sobre la pregunta de dónde apareció la materia en el universo, mire lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, mis amados, que Dios creó todo de la nada. Recuerde que Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Habiendo dicho esto, que para Dios no hay nada imposible y que Él es el arquitecto de todo este maravilloso y grande universo, veamos rápidamente los días de la creación. Bien, Génesis nos dice que en el principio, refiriéndose al inicio del tiempo de nuestro universo, o sea, mostrando que la materia de nuestro universo tiene un origen que podemos definir. Es más, ¿sabe? El otro día yo estaba viendo a unos científicos hablar y explicar cómo con la nueva tecnología que tenemos ahora ya se puede saber cuándo fue el principio del universo. No entiendo muy bien de eso, bueno, pero yo escuchaba, ¿no?, cómo los científicos estaban hablando acerca de eso, así que nos hablan que definitivamente el universo tuvo un comienzo y es lo mismo que nos dice el libro de Génesis, demostrándonos que no es eterno, sino que comenzó en algún punto, así que ¿quién lo comenzó? Amados, tiene un principio y así es como se llama el primer libro de la Biblia, ¿no? Comienzo o principio, o sea, Génesis. Curioso, ¿no? Justo como se llama este libro que estamos estudiando. Bueno, cuando Dios empieza a ordenar y crear todas las cosas en este planeta que usted y yo conocemos, la Biblia nos relata que todo lo hizo en 6 días y el séptimo descansó de toda la obra. Ahora, hay diferentes posturas en cuanto a los primeros días. Si estos fueron de 24 horas o periodos de tiempo bastante grandes, ya que en ocasiones
En la Biblia encontramos pasajes que nos dicen que para Dios 1000 años nuestros, ¿no? Para la humanidad, para Él es como si fuera un día. Pues recuerde que Dios vive en la eternidad. Y también, de acuerdo al relato bíblico, el sol y la luna fueron creados hasta el día cuarto. ¿Me escuchó? Así es, el sol y la luna fueron creados en el cuarto día de la creación. Usted sabe, nosotros conocemos un día prácticamente porque vemos salir el sol y también lo vemos ocultarse, pero los primeros 3 días de la creación, el sol y la luna no existían. Así que, ¿qué tipo de días fueron estos primeros 3? Hay diferentes opiniones al respecto, pero ¿sabe? Es algo de notar que Moisés menciona los días de la creación de una manera muy normal cuando leemos en Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11, que nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como podemos ver, no parece que Moisés haga alguna diferencia entre un día y otro, o sea, hablando de los días de la creación. Parece que él habla de los días como si fuesen días normales, tal cual nosotros los conocemos. Pero bueno, solo quería mencionarle esto, ¿no? Pero como le digo, hay diferentes posturas al respecto de los primeros 3 días de la creación, si fueron de 24 horas o fueron periodos de tiempo. Veamos. En el primer día fue creada la luz, mis amados. La creación de la luz sucedió en el primer día. La tierra material también fue creada en el día 1, pero no tenía rasgos distinguidos como montañas, continentes y eso. Más bien estaba desordenada y vacía. Si usted va al capítulo 1 de Génesis, bueno, me va a ir siguiendo en lo que voy acá hablando. La luz, como dijimos, también fue creada en el primer día y fue establecida la separación entre la luz y las tinieblas. Pero tengamos muy en cuenta que esta fue una fuente de luz que Dios creó, que no era la luz del sol que nosotros pues conocemos cotidianamente. Por cuanto, como ya le mencioné, el sol fue creado hasta el día cuarto. Muchas personas consideran que Dios hizo esto a propósito, sabiendo que en el futuro habría un culto pagano al sol como el creador, o los que consideran que el sol fue primero y todo lo demás procede de él. Y bueno, algunos me imagino ya han estudiado de eso, ¿no? Del culto al sol y cómo incluso ahora en día en algunas religiones de manera cubierta o pretenden, ¿no? Tenerlo cubierto, pero la verdad es que ya la gente se está informando, están indagando y bueno, ya no lo tienen tan oculto y la gente sabe, ¿no? Que esa simbología está allí en esa religión. Bueno, como dije, algunos consideran que debido a que ellos creerían en esto, ¿no? Que todo procede del sol, Dios tomó la decisión de hacerlo hasta en el día cuarto para eliminar esta creencia. El relato bíblico echa por tierra esas creencias, pues como dijimos, ya había parte de la creación cuando el sol vino a existir en el día 4. En el día 2, mis amados y amadas, vemos la creación de las aguas de arriba y las de abajo. Al elevarse algunas de las aguas que estaban abajo, Dios creó la atmósfera de la tierra. Observe que algunos creen que estas aguas de arriba que menciona la Biblia eran nubes de lluvia tal cual las conocemos hoy en día, pero muchos creen que arriba se formó una gran fuente de agua, la cual cayó sobre la tierra para el diluvio en los tiempos de Noé. Esta última postura es muy interesante, ¿sabe? Porque
Si observamos lo que nos dice Génesis capítulo 7 verso 11, mire, por acá lo tengo, dice la palabra del Señor: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Escuchó? Las cataratas de los cielos dice que fueron abiertas. Entonces, como le mencioné, cuando Dios dice que se separen las aguas de las aguas, ¿no? Y unas se van hacia arriba, algunos creen que era como un tipo, ¿qué le puedo decir yo? Océano, ¿no? Como una laguna arriba en el espacio que estaba allí, incluso daba protección contra los rayos ultravioletas del sol y todo esto, pero que en el día del diluvio, como nos dice acá, las cataratas de los cielos, o sea, las aguas que estaban arriba fueron abiertas, bueno, cayeron sobre la tierra y usted ya sabe, hubo una inundación, universal. Así que, solo quería compartirle esto, muy interesante, ¿no? Pero están las dos posturas. Y bueno, ya en el capítulo 8 leemos cómo Dios hizo venir un gran viento que recogió las aguas, y muchos creen que en este punto Dios recogió las aguas en ambos polos para que se descubriera la tierra, y las acumuló y las congeló, y fue así como se crearon los polos, con esas altísimas montañas de agua congelada, las cuales, como usted y yo sabemos, desde unos años atrás se empezaron a descongelar, y vemos cómo el nivel de las aguas del mar van aumentando año con año. Bueno, tanto así que en algunos casos vemos cómo han creado mapas ya de todos los países y territorios que se dice serán inundados a causa de a causa del descongelamiento. A causa del descongelamiento de los polos, y por esta misma razón el aumento del nivel del mar, como usted lo sabe. Bueno, en el día 3 fueron creadas las plantas. Dios hizo juntarse las aguas en un lugar, los océanos, y así quedó descubierta la tierra seca, y ordenó que ésta produjera hierba, que diera semilla, y árboles que dieran fruto según su género, y que su semilla estuviera en ellos. Y fue así que vino a existir la vegetación y los árboles con la capacidad de reproducirse según su propia naturaleza. En el día 4 fueron creados la luna, ¿sí ve?, el sol y las estrellas, ¿sí ve?, hasta en el día 4. Ahora, ojo, que no solo fueron creadas como luminarias sobre la tierra, sino que, si lee usted bien el pasaje, se dará cuenta que también fueron creadas para que sirvieran como señales para los días, las estaciones y los años, nos dice la Biblia. Ahora, mis amados y amadas, yo no sé nada de astronomía, pero los que sí saben que es así. En especial en la antigüedad, ¿no? Los que viajaban en barcos, las estrellas les servían de guía. Otro ejemplo es cuando los magos o sabios de Oriente vinieron a Israel en busca del Mesías Rey, porque dijeron que habían visto su estrella aparecer en el cielo. Si usted lo lee en los evangelios, ellos vieron aparecer, ellos conocían, como dicen, ¿no?, magos, era la palabra que se usaba, pero realmente eran sabios, a eso se refiere la palabra, ¿no?, en su contexto. Eran sabios de Oriente que conocían las señales en el cielo, y bueno, vieron aparecer la señal, o sea, una estrella del Mesías, la cual ellos, como nos cuentan y todo, ¿no?, venían siguiendo. Usted ya sabe, como le menciono, si ha leído los evangelios, pues yo sé que usted ha leído el pasaje. Entonces, el que verdaderamente sabe de esto entiende que hay señales que son marcadas por las lumbreras o las estrellas en el cielo. En el día 5 tenemos la creación de las aves y toda la vida acuática. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y nos aclara que creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron especies según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo Dios y les dio la orden que se multiplicaran, se reproducieran.
Así, mis amados y amadas, llegamos al día número 6, en donde Dios creó a los animales, los reptiles terrestres y al hombre. Luego que Dios creó los animales, reptiles e insectos que habitan sobre la tierra, Dios puso su atención en la corona de la creación, así es, puso su atención en la creación del hombre. Solamente el hombre sería creado a imagen de Dios. Solo, escuche bien, el hombre tendría esa semejanza moral y espiritual. El hombre sería una persona que poseyere intelecto, emociones muy bien definidas y su propia voluntad, lo que nosotros conocemos, ¿no? El libre albedrío. El hombre fue hecho de manera especial, mis amados, para estar a cargo, gobernar y subyugar al resto de la creación. En el capítulo 2 encontramos una ampliación de estos detalles de la creación del hombre. Lo menciono porque por allí algunos dicen que en el capítulo 2 es una segunda creación del hombre que Dios hizo y bueno, muchas otras cosas más. Pero podemos entender que no es así. Simplemente se retoma y se amplía la creación del primer hombre, es decir, de Adán. Así Dios terminó la creación en el séptimo día. Él descansó de toda su obra que había hecho. Y mire, acá está, dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho, y así Dios dispuso aparte el día séptimo. Mis amados, volviendo con lo de la creación del hombre, Adán fue creado de manera sobrenatural del polvo de la tierra y después de haber sido creado Dios lo puso en el huerto del Edén, un lugar especial que Dios había hecho para él, en el cual Dios también había puesto dos árboles muy interesantes con poderes especiales. El uno era el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios prohibió al hombre que comiera. Así que es aquí en el huerto del Edén donde tendría lugar la prueba moral y de obediencia del hombre hacia Dios. En este punto las relaciones de Adán eran únicamente de manera vertical, con Dios por encima de él y con los animales por debajo de él. Pero no había nadie a su lado con quien pudiera relacionarse de manera horizontal, digamos. Así que en este punto Adán estaba solo. Para cambiar esto, Dios hizo desfilar delante de Adán algunos tipos de animales a los cuales le puso el nombre, pero fue notorio que no existía para Adán un complemento perfecto. Así que usted ya sabe, Dios hizo dormir a Adán profundamente y abrió su carne sacando una costilla de la cual formó a su ayuda idónea. Usted sabe, conocemos a Eva, ¿no? La primer mujer de la creación. Ahora, mucho ojo, amados. Porque, vea, Dios no formó a la mujer del polvo de la tierra como lo hizo con Adán, sino que la formó de una de sus costillas, esto para enfatizar su unidad. Es aquí donde nace lo que conocemos como el matrimonio, mis amados. O sea, hermanos y hermanas, que literalmente Adán y Eva eran una misma carne. ¿Escuchó? Dios hizo caer sueños sobre Adán de una manera muy profunda, ¿no? Este se durmió, abrió su carne y bueno, ya usted sabe, de Adán fue sacada su esposa, por así decirlo, su ayuda idónea, su compañera Eva. O sea que sí, literalmente, mis amados, eran una misma carne. Lo menciono porque usted sabe, a la hora de una ceremonia matrimonial se pronuncia el texto, ¿no? De por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, mis amados, que viéndolo de este punto de vista es totalmente literal. Si al hombre lo ponemos al lado derecho, fue creado del polvo de la tierra, ¿no? Y todos los hombres descienden de Adán. Y si ponemos del lado izquierdo a Eva, ella fue formada de la carne de Adán y todas las mujeres pues descienden del linaje de Eva. Por tanto, no importa cuántos años hayan pasado, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, realmente son de una misma carne, ¿me entiende?
También déjeme decirle que incluso este relato de la creación de la mujer científicamente tiene sentido y validez. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la Biblia nos enseña que Dios creó primero al hombre, o sea, el hombre fue formado primeramente y este posee los cromosomas sexuales XY. X es el cromosoma que posee la mujer y el Y, bueno, es el que posee el hombre. O sea que Adán poseía ambos cromosomas, el que lleva la mujer y el que lleva el hombre. Cuando Dios saca de Adán la costilla para formar a la mujer, tomó del cromosoma X y así la mujer terminó siendo cromosomas XX, por lo cual aún utilizando en este relato bíblico la ciencia, van en la misma dirección, no sé si me entienda, es decir, la mujer solo posee sus últimos cromosomas, ¿no? De los cuales usted sabe son 23 pares. El último siempre es XX en la mujer y en el hombre es XY. Es por eso que al definir si va a ser niño o va a ser niña la criatura que ha de nacer, depende del padre. ¿Cuál es el cromosoma que él pone? Si pone el X, bueno, se une al de la mujer, XX, y nace una niña. Pero si él pone el Y, por así decirlo, entonces ya se une el X de la mujer y el Y del hombre y ahí nace un varoncito. Así que, mis amados, del hombre sí era posible sacar una mujer, pero en cambio de la mujer no se podía sacar un hombre. A eso me refiero cuando digo que incluso en este relato bíblico la ciencia va en la misma dirección que lo que nos dice el libro de Génesis en cuanto a la creación del hombre y de la mujer. Mis amados, no quiero ser tan extenso, vamos a dejar hasta aquí esta enseñanza. Primeramente Dios, pronto estaremos subiendo una segunda parte donde estaremos ya tratando otros asuntos muy importantes de los cuales nos habla el libro de Génesis o comienzos, principios, como usted guste, como lo es la caída del hombre. Un poquito más ampliado también, ampliaremos un poquito más el diluvio, la división de los lenguajes y los grupos de personas, ¿no? Cómo se fueron formando las naciones, también de cómo Dios escoge por medio de Abraham un linaje para, bueno, usted sabe, miles de años después, traer al Mesías Salvador a esta tierra. Entre otras cositas que estaremos viendo, mis amados. Así que hasta aquí con esta enseñanza. Gracias por escuchar este audio. Dios me le bendiga grandemente. Espero que hayamos aprendido juntos y que estas enseñanzas sean de bendición. Se les ama mucho en el amor de Cristo. Cuídense. Hasta la próxima. Bendiciones.